Bien, buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad, una vez más, pues, de predicar y enseñar la palabra de Dios. Gracias al pastor, amén, por la confianza. Gracias por el hermano Gabriel, que coordina las predicaciones. Y pues aquí estamos, una vez más, para la gloria del Señor. Amén. Bien, pues, el pasaje que hoy vamos a tocar, amén, tiene su paralelo en Mateo y en Marcos. Paralelo el que acabamos de escuchar ahí por parte del hermano Gabriel en Juan capítulo 6 del 16 al 21. Hoy vamos a ver, este pasaje ha tenido diferentes protagonistas. Amén. Hemos visto a la figura de Pedro, amén, por su ímpetu, en otro paralelo, de ir al agua y verlo caminar sobre el agua, amén. Vimos también, pues, el desarrollo, lo que aconteció con él mientras lo hacía, al quitar los ojos del Señor Jesús. Eso ha sido predicado muchas veces, más que todo mostrando la falta de fe en un momento dado de una persona, pues, que ha creído en Jesús y es un seguidor de Jesús. También hemos visto la misma figura de Jesús enseñada en este pasaje, o más que todo en el paralelo. Sí, aquí también habla de esa parte cuando Jesús, pues, le aparece y camina caminando sobre el agua. Y también se predica sobre ese tema de Jesús, enseñando, pues, el poder de Jesús, un poder sobrenatural que no tiene cualquier hombre, dándonos a entender, pues, que solo Dios, pues, y pues aquella persona, pues, que Dios permite. Por lo menos ahí, pues, Jesús, siendo Dios, y la fe, pues, de Pedro en un momento dado, pues, pudo hacerlo. Así pues, vamos a ver, hermanos, en Juan capítulo 6, voy a tomar lectura nuevamente de esta porción rapidito. Juan capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Juan 6, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Ven? Aquí, pues, el protagonista que vamos a ver hoy es el miedo. Y vamos a ver también los personajes, aquellos que tuvieron miedo, en este caso los discípulos que estaban en la barca. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, y tuvieron miedo. Pues, ¿quién no tiene miedo? ¿Sí? ¿Cuántos no hemos experimentado el miedo? Y muchas veces podemos pensar que estos hombres, pues, hombres acostumbrados a estar en el mar, hombres acostumbrados a estar de noche, hombres acostumbrados a estar en alta mar, a tener dificultades en medio de la oscuridad en alta mar, iban en un momento dado a tener miedo. ¿Sí? Y podemos criticar a estos hombres y decir, pues, ¿qué les pasó? ¿Sí? Pero esto era algo totalmente diferente. Amén. Alguien en medio de la oscuridad caminaba sobre el agua, hermanos. Alguien en medio de la oscuridad caminaba sobre el agua. Era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Pero igual, de todas maneras, el miedo, hermanos, el miedo está en todos nosotros en un momento dado. El miedo está en todos nosotros. ¿Ah? Dice al final el versículo 21, versículo 19, dice, y tuvieron miedo.
Amén. Y tuvieron miedo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, por este tiempo. Le damos gracias por la oportunidad que nos da, Dios, de enseñar su palabra, de buscar, Dios, ese ingrediente que toque nuestras vidas, Dios, y que nos ayude en medio de esta adversidad que vivimos hoy, Señor. Bendíganos en medio de los tiempos, Señor. Guarde a cada hermano, a cada persona que hoy se ha conectado, Dios, a escuchar su palabra, Dios. Bendiga, Dios, cada porción que aquí se toque, Dios, de tal manera vaya tocando el corazón de cada uno en su necesidad, Dios. Gracias por su palabra, gracias por el poder que en ella hay, Señor, y gracias por la manera como tratas con cada uno de nosotros. Bendice todo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El título de esta enseñanza en esta noche es y tuvieron miedo. Amén. Y tuvieron miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Sí? Puede ser que nosotros tengamos miedo, amén, por un peligro real, algo que se ve latente, va a venir hacia nosotros, o puede ser algo que está en nuestra mente solamente, ¿sí? Por causado, quién sabe, por la oscuridad, por la altura, por la distancia en que estamos lejos, quizás en este caso de ellos estaban lejos dice la palabra de Dios que estaban de 25 a 30 estadios, una gran cantidad de distancia a tierra, ¿sí? Entonces, pues, había una razón lógica por la cual ellos podían tener miedo. Hay una razón lógica hoy, hermano, amigo, ¿sí? Hermana, por la cual tú tengas miedo. Amén. Son emociones también. ¿Ah? Son sensaciones que están en el ser humano, están en nosotros como humanos. Así, de esta manera, pues, el estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro es el miedo. ¿Ah? El estado emocional, amén, es una respuesta, el miedo es una respuesta a un estado emocional presente. Amén. Sí, tenemos miedo también al futuro. ¿Sí? Tenemos miedo en el presente, pero tenemos miedo en el futuro. ¿Qué será mañana? ¿Qué será mañana? Y nos preguntamos, muchas veces tenemos miedo a fracasar. ¿Ah? Muchas veces el miedo nos toma a nosotros, nos toma. ¿Sí? Miedo. Imagínense esa palabra. ¿Ah? Miedo. Dice que ellos tuvieron miedo. Amén. Todos hemos tenido miedo alguna vez. Todos hemos tenido miedo alguna vez. ¿Ven? Qué difícil situación estamos viviendo hoy. Yo veo muchas personas con miedo. Sí. Yo trabajo en un lugar donde personas llegan a buscar una atención de salud. Y las personas, pues, muestran, se les ve, ¿sí? Ese temor. Pero sí, pues, de alguna manera todos, en una medida o en otra. Es nuestra naturaleza, somos seres humanos, ¿sí? Y vamos a tener miedo en algún momento dado por alguna situación en nuestra vida. Podemos ir a la palabra de Dios y ver un poco de algunos ejemplos de personajes que están escritos en la palabra de Dios, ¿ah? Que pasaron por una situación parecida, ¿ah? Una situación de miedo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, ahí vemos a Adán, amén. Vemos a Adán, ¿sí? El sábado tuvimos nuestra clase de hombres y pudimos ver pues la vida de Adán, el primer hombre sobre la tierra, amén. Pero vemos ahí algo importante. Vemos aquí la palabra de Dios nos enseña en versículo 8, dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Era algo natural que iba a pasar en la vida de él después de haber cometido el pecado, el primer pecado. Después de haber desobedecido a Dios, Dios le había dicho que si él comía el árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él habría de morir. Ahora está en la presencia de Dios, Dios está buscándolo, él escuchó la voz de Dios, amén, se escondió, amén, y tuvo miedo. Tuvo miedo, es algo normal, hermanos. Amén. Pues hoy día eso podemos enfrentar, miedo, temor, angustia, desesperación. Seguimos aquí, la palabra de Dios nos enseña también otro personaje en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el 3 y otros más. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Ven? Versículo 7 al 9 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Sí, Dios le había prometido, Dios le iba a hacer bien, Dios le había dado a él la bendición. Sí, él había recibido la bendición de parte de Dios. Amén. Pero él tenía un conflicto en su corazón. Él tenía un conflicto con su hermano Esaú. Y él tenía miedo a su hermano. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, dice la palabra de Dios. Pues el temor es causa de angustia. Causa angustia el temor. Nos angustiamos. Muchas veces un problema puede causarnos temor, una enfermedad, amén, puede causarnos temor. Y vemos aquí, pues dice la palabra de Dios, se angustió, ¿sí? Tenía miedo a su hermano, que su hermano tuviera alguna represalia contra él por lo que había sucedido con él. Él tomó en una medida la primogenitura de su hermano. Su hermano la cambió por un plato de sopa. ¿Sí? Ahora eso había traído una consecuencia grande en la vida de Esaú, porque había perdido la primogenitura que había recibido de parte de Dios y de parte de su padre, porque él fue el primero. Ahora iban a encontrarse y él tenía miedo de lo que habría de pasar. Pues esas cosas vienen a la vida de uno. Son situaciones que muchas veces escapan de nuestras manos. ¿Ven? Pero el sentimiento está ahí, la sensación está ahí, la parte emocional de nosotros está ahí. ¿Sí? Entonces eso muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. En algunos casos, el miedo, sí, el miedo. ¿Sí? En algunos casos, o decisiones innecesarias. Dice aquí la palabra de Dios, distribuyó al pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Eso no pasó. Eso no ocurrió. Cuando ellos se encontraron, su hermano lo recibió en buena lid y no pasó nada.
pero él tenía miedo. Amén. Era algo natural en él y quizás puede pasar también en cada uno de nosotros. Vemos también otro ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 18. Versículo 28. Es así la palabra de Dios. Esta es la vida de Saúl, amén, Saúl y David. Había una situación con ellos también, amén. Había celos de Saúl contra David. Dice así la palabra de Dios, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Se hizo de estima el nombre de David. Sí, mientras el nombre de David subía, el de Saúl bajaba. Esto fue causa de celo, pero había miedo, había temor también. Recuerden, Saúl tenía el reino. Y David había sido ungido ya rey. Pero no era en el tiempo de David, era en el tiempo de Dios que él iba a ocupar ese lugar. ¿Sí? El celo cegó a Saúl porque era en el tiempo de Dios que eso iba a ocurrir. Pero Saúl pensaba que David, por estar creciendo y él menguando, iba a tomar el reino y quizás podía matarlo o algo parecido. Amén. Pero esto no era así. Pero sí, Saúl tuvo miedo. Tuvo miedo Saúl. Tuvo miedo Adán. Tuvo miedo Jacob. Tenemos miedo nosotros en un momento dado. Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 1, dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí y dejó allí a su criado. ¿Ven? Dejó allí a su criado. Vemos una situación aquí también. Amén. Y seguimos leyendo, dice el versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Este miedo, este temor lo llevó a esconderse, hermanos. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Un hombre que había tratado con los profetas de Baal. Un hombre que había tenido tanta valentía. Ahora tenía miedo. Tenía miedo a Jezabel. Bueno, él sabía lo que Jezabel había hecho también a muchas personas. Era algo natural también que le pasara al profeta de Dios. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios. 19, versículo 9. Amén. De allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Me buscan para quitarme
la vida. Eso lo veía venir Elías hacia él. Amén. La muerte, veía venir la muerte, cabalgaba. Él sentía eso. Recordemos, podemos sentir la presencia del peligro real o imaginario en nuestra vida. ¿Ven? Esa es una sensación que está en nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado, hermanos. Amén. Pero vemos qué cosas más el miedo pudo traer a la vida de David, de Elías. ¿Ah? Dice la palabra de Dios claramente que otras cosas él pudo ver, él pudo percibir, ¿amén? Él pudo sentir de manera real. Dice la palabra de Dios, un viento que rompía los montes, hermano. Mientras él estaba escondido, amén, en la cueva, esto estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces él tenía miedo a Jezabel, pero tuvo miedo a estas cosas también, porque el miedo trae otro miedo a otra situación. ¿Eh? Dice la palabra de Dios también, un terremoto también, amén, un fuego. Todas estas cosas vinieron a la vida de Elías. Yo me imagino a Elías ahí, me lo imagino. ¿Sí? Con miedo, amén. Con miedo, pero es algo natural, algo que podía pasar, algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 5, versículo 28, amén. Lucas capítulo 5, la cita. Bien, no tengo la cita, hermanos, disculpen, pero es el tiempo en que los discípulos tuvieron miedo también. Amén. En un momento dado, es el pasaje, hermanos, en donde está el pasaje de la transfiguración. Jesús está ahí, amén. Está Mateo, amén. Está Pedro y está Jacobo. Jacobo, Pedro y Juan. Amén. Jacobo, Pedro y Juan. Y Jesús se le transfigura, hermanos. Se le transfigura el Señor. Y a ellos la palabra de Dios nos enseña que ellos tuvieron temor. Tuvieron temor a este momento. Era un momento que ellos nunca habían vivido y se supone, hermanos, que estos tres eran los que estaban ahí porque eran los que más fe tenían en Dios. Los que más fe tenían en Jesús. Y estaban ahí. Por eso ellos fueron llevados a ese lugar. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Entonces vemos de esta manera, hermanos, la manera como el temor, el miedo puede llegar de una manera a la vida de nosotros. El miedo puede llegar a la vida de nosotros. Yo les quiero decir algo, hermanos.
Dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan nuevamente. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 16. Ahí mismo donde estábamos, hermanos. Miren la palabra de Dios en versículo 20. Ante toda esta situación de temor, de miedo que presentaban los discípulos cuando estaban en la barca al ver a Jesús andar sobre el agua, el Señor se acerca y le dijo, el versículo 19 dice así: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis, hermano. Hermano, esta combinación, esta frase, yo soy, no es una frase común y corriente, hermanos. Cuando Jesús les dijo a ellos, yo soy, amén, Jesús está diciendo, pues yo soy Dios. Esta frase es, Él es Jesucristo. El yo soy es Él mismo. El Todopoderoso. ¿Eh? Él está hablando de su poder, hermanos. Por eso le dice, yo soy, no temáis. Él está hablando de lo que Él es. Él está hablando de su deidad, su divinidad como Dios. Yo soy, no temáis. Bueno, y vemos esa palabra a través del Nuevo Testamento y más en el libro de Juan muchas veces. Vamos a ver algunos pasajes en Juan capítulo 10. Y todo esto lleva una connotación, hermanos, para que nosotros confiemos en Jesús. Confiemos en yo soy. Por eso le dice así. Este fue una connotación de confianza, hermanos. Yo soy, no temáis. Juan 10, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas, hermano. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Bueno, lo que en ese momento los discípulos podían haber recordado, hermanos, o podían ver, o el propósito de Jesús para con ellos es darles a entender, pues yo voy a cuidar de ustedes. Yo soy el buen pastor. Ustedes son mis ovejas. Y yo voy a pastorearlas, yo las voy a cuidar, sea donde estén, en el peligro que estén. Y eso es para nosotros también, hermanos, sus discípulos, somos sus ovejas. Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, hermanos. En Juan 14, 6, la palabra de Dios nos enseña que Jesús dice, yo soy el camino, hermanos. ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos hemos andado por un camino oscuro? Por caminos difíciles. Por situaciones difíciles. Pues tenemos que recordar que Jesús es el camino. Él quiere guiarnos en todo momento. Quiere trazarnos el camino a lo mejor, a la voluntad de Dios. Sin temor. Que confiemos en Él. Sí, hay temor, sí. Pero temor confiando en Dios. Eso es lo que debe haber en nosotros, hermanos. Siempre va a haber temor. Pero ¿qué quiere Dios? Que confiemos en Él. Y esa es la palabra de Dios en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, hermanos. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad de nosotros? ¿Ven? No da temor a las madres muchas veces. En este tiempo de COVID, hermanos, la economía está escasa.
No hay dinero en los hogares. Las madres con sus hijos no tienen miedo si van a comer sus hijos mañana o no. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él quiere que confiemos en Él. Y que personas que no le conozcan, sepan que Él es el pan de vida. ¿Ah? Dios quiere que personas crean en Jesús, crean en Él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, hermanos. La palabra de Dios nos enseña también en Juan 9:5 que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos andado en oscuridad, hermanos? ¿Cuántas veces hemos andado cegados por alguna situación, algún problema? Pero Jesucristo nos quiere abrir los ojos para que podamos ver las cosas de una mejor manera. ¿Sí? Y ayudarnos en nuestro miedo, en nuestros temores. Él lo quiere hacer, pero debemos confiar. Debemos confiar. Te pido hoy, hermano, confía en Jesús. Confía en Jesús. Y si alguno no conoce a Jesús hoy, conócelo. Cree en Jesús. Amén. Él te va a ayudar en tus temores, en tus miedos. Amén. En Juan 11:25 dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Cuántas personas hoy están en esas camas, hermanos, esperando quizás morir, porque ya no hay esperanza? ¿Ah? Pero hay esperanza de vida eterna, hermanos. ¿Eh? Que ellos puedan confiar en ese Jesús que aún después de la muerte los puede resucitar de entre los muertos y llevarlo a la presencia de Dios, hermanos. Si hay alguna persona, usted conoce a alguna persona que está en una situación como esa, háblele. Mira a Jesús. Jesús quiere tu corazón. Él te puede ayudar. Él te puede dar esperanza de vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo quiere hacer. En Juan 15:1, contigo, mi hermano, dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mira, muchas veces no tenemos miedo, como ya mencioné antes, al fracaso. Somos cristianos y estamos caminando la vida en Cristo. ¿Sí? Y tenemos miedo de hacer tal o cual ministerio. ¿Ah? Por miedo al fracaso. Por miedo a empezar y no poder terminar. Tenemos miedo inclusive en una carrera universitaria, en el instituto, donde sea, hermanos. Pues dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera. Él te va a dar el fruto que tú te mereces. Amén. Todo hermanos, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Él quiere que tú tengas fruto. Y mucho fruto. Amén. Dios quiere eso. Amén. Pero Dios quiere quitar tu miedo. ¿Ah? Quizás va a estar. Pero confía en Él. Confía en Él. ¿Sí? Ellos tuvieron miedo. Sí, ellos tuvieron miedo. Tú tienes miedo. Yo he tenido miedo. Y quizás en este momento también lo tengo. Amén. Quizás no lo demuestre de una manera u otra. Pero cuando yo estoy allá, hermanos, y personas se acercan, hay cierto miedo. Hoy día, de alguna manera, todos tenemos miedo. El problema no es tanto el miedo, sino cómo lo hemos de enfrentar. ¿Cómo lo hemos de enfrentar? ¿Amén? Yo quiero terminar, hermano, y quiero ir a unos pasajes
En el Salmo 112, versículo 5. Salmo 112, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Dice, el hombre de bien, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Dice la palabra de Dios también, hermanos. En memoria de Dios será el justo. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. ¿Ven? Su corazón, dice, está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Ven? Si su enemigo es el miedo, vénsalo del lado de Dios. Abríguese con Dios. ¿Ven? Proverbio 29. Proverbio 29, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía. Confiemos en Dios. ¿Sí? Sintámonos en la peña, en la roca, Cristo, firmes. Salmo 18. Versículo 1 al 3. Dice el salmista aquí: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, clamaré a él, buscaré a Dios, estaré cerca de él, confiaré en él. Eso es lo que tenemos que hacer ante la situación que estamos viviendo hoy, hermanos. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, hablándose de Jesucristo, hermanos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso. En Cristo hay poder. Y si confiamos en él, aunque tengamos el temor que sea, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar en paz. Porque no es tanto el miedo, no es tanto el temor, es la manera como lo enfrentamos. Dios le bendiga, hermanos.